Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Salud Cafetera con Tomás. Y en esta ocasión, con un buen amigo, un buen jalapeño, que lo anduve correteando porque no se dejaba venir a entrevistar. Mi estimado Alejandro Cosío, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos. Gracias, al contrario, gracias no, por la pues invitación. un gusto, mi estimado Alejandro, porque sé de tu cariño y tu amor por Jalapa. Sé que siempre le andas talacheando ahí para sacar adelante opiniones respecto a la ciudad y mejorías para la ciudad. Y pues bueno, por tus actividades te ubicamos hoy ante la opinión pública como empresario exitoso, que andas para arriba y para abajo, invirtiendo, comprando, negociando, pactando, ya sabemos ese asunto como es. Pero detrás de ello, pues hay una historia de vida, mi estimado Alejandro. Y es justamente la invitación para que nos compartas. Encantado. Tu historia de vida como jalapeño, tu historia de vida desde la infancia. Claro. ¿Cómo fue tu infancia, tu familia? Cuéntanos. Bueno, mira, yo provengo de una familia en donde de entrada mi padre y mi madre, ambos dos nacidos en Jalapa, por circunstancias que pasan en las familias, mi madre a los 3 años es llevada a Coatepec, prácticamente coatepecana, y el resto de la familia coatepecanos. De ahí mis padres se conocen en la Prepa Juárez. En la mítica Prepa fíjate, Juárez. El día de hoy cumplirían 62 años de casados. Mis padres. Mi padre murió hace 2 años de COVID. Por esa razón ya no está con nosotros. Pero bueno, jalapeños por todos lados. Yo nazco un 27 de diciembre del 67. Además nazco aquí muy cerquita, en el San Francisco. Okay. Me toca nacer ahí. A mí soy uno más de los que el doctor Palmeros, que era el médico que atendía pues a todas las señoras en aquella época y que pues, tocó atender a mi madre, por supuesto. Soy el cuarto hijo de 4, soy el último. Tengo 3 hermanas mayores que yo. O sea, bendito entre las mujeres, además, como se dice coloquialmente. Exactamente, y obviamente con una educación totalmente jalapeña de la época de Jalapa, como todos los que nacimos en esa época, ¿no? Y la época todavía del chipichipi, la neblina, sí, claro. etcétera. Bueno, ese es el Jalapa que a mí me gusta, es el Jalapa que a mí me encanta. El calor que ahora hace, bueno, y el espantoso y asqueroso tráfico imposible, ¿verdad? Pero yo qué más diera porque hoy bajara la neblina y hubiera chipichipi. Sí, ese es mi Jalapa. Esa es una delicia, realmente, quienes llegamos hace algunos años aquí a Jalapa, o quienes conocemos Jalapa toda la vida, pues esa es la Jalapa de la que se enamoró uno, ya una Jalapa ida lamentablemente, sí. Alejandro. Además, bueno, pues yo nazco y toda mi vida la desarrollé en Hidalgo 88, frente al Parque de los Berros. Ahí vivimos siempre. Eso hizo que pues para mí lo más normal siempre fue atravesarme a los berros a jugar, a romperme las rodillas de los pantalones. Claro. La época de los patines, la patineta, pues todo me tocó, la bicicleta, por supuesto, me tocó evidentemente, y en mucho pues por vivir frente al Parque de los Berros, ¿no? Así que... Y además la época en que no había problemas de seguridad, Alejandro. Bueno, eso no existía, ¿no? Entonces, pues crecimos jugando, caminando por las calles. Y además, en esa época, fíjate, a mí me tocó, y yo fui compañero de generación, bueno, hay muchos jalapeños, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Moreira, Fernando González de los restaurantes, el de la taquería, Ricardo Moreira, los de Credilán, José Velasco, Hotel Salmones, en fin, fuimos compañeros de generación, porque además Nacho Sorno, Gustavo Graye, a mí me toca irme además al Encero a estudiar la primaria. Okay. En esa época, el Encero era la escuela de tradición, pero no servía para nada. O sea, la verdad, era la escuela de tradición porque años atrás la escuela había estado en manos de monjas. Uh-huh. Entonces, era así como que lo máximo que mandaban las familias de fuera de Jalapa a sus hijos como internados al Encero, a donde es Chavos, a donde hoy es la Academia de Policías, ahí era la escuela del Encero. Pero ya cuando a mí me toca, ya la verdad es que no había monjitas. Ya las monjitas se habían ido y nada más quedaba el nombre. Y era una desgracia la escuela. O sea, nada más quedó la marca, pero el rebane total. Hablando. Entonces, pues la verdad es que de primero a la mitad de cuarto año prácticamente primaria lo curso en el Encero, una desgracia como académicamente hablando. Obviamente mi papá, mi mamá se dan cuenta que yo no sabía escribir la calle de Hidalgo, le escribía sin H y con Y en cuarto año, o sea, mal, muy mal. Entonces me cambian de escuela y me vengo a la Cuauhtémoc.
Ok. A estudiar la Cuauhtémoc y entro a la mitad de cuarto año y ahí pues vivo una segunda etapa, vivo la primaria de cuarto a sexto año. Pero la palomilla del Lencero, ¿qué tal? Ah, no, padrísima. Pero la palomilla que me vengo a hacer a la Cuauhtémoc, increíble también, porque en la Cuauhtémoc me vengo a encontrar a Gustavo Filobello, por ejemplo, fue mi compañero de generación. Me encuentro a Brenda, Liliana Canedo, en fin, me encuentro una gente maravillosas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, Gustavo Graye, que fue mi compañero, literal rayábamos en la misma mesa, éramos compañeros de pupitre. A mí me tocó los pupitres de Sí, claro. De esa es la tapita, levantarte. No, ni siquiera de tapita. Nosotros éramos de la Cuauhtémoc, sí, éramos sí, finos, claro. Éramos finos. Era la tablita de madera y abajo metías tus cosas, ¿no? Claro. No era de levantar, nada más era el huequito abajo para meter, ¿no? Sí me toca que cuando termino la Cuauhtémoc, en ese momento sucede algo muy interesante en Jalapa. El entonces arzobispo de Jalapa, y bueno, la verdad es que mi familia con una cercanía al tema religioso sí, profundamente. Claro. El arzobispo manda traer a 5 matrimonios, entre ellos a mis papás, y les dice, oigan, en Jalapa las escuelas que se dicen católicas, pues se dicen, pero ahora son las que cobran más y ya no tienen nada de católicas, ¿no? Y pues ahí estaba la Motolinía, ahí estaba la prepa, ¿cómo se llama? La prepa Jalapa, que habían perdido lo que tenían la razón o por lo que se habían fundado. Entonces en ese momento le dice el señor arzobispo a estos 5 padres de familia, señores, quiero un patronato y vamos a hacer una escuela. Y en ese momento se hace la Leonor Viñola. Okay. Entonces a mí me toca ser segunda generación de secundaria y de preparatoria de la Viñola. Ok, o sea, estrenando el asunto. Sí, claro. Y para generar confianza, pues obviamente tus padres dijeron, pues aquí te vienes, bueno, ¿no? Además, mi papá fue maestro y mi mamá fue maestra ahí. A mí me dio clases mi mamá y mi papá en la Viñola. ¿De qué te dio clases tu papá? Mi papá de biología, por supuesto. Ok, ¿y tu mamá? Mi mamá dio clases de moral. Ok, o sea que te ahí no había manera de que te zafaras de nada. No sabes qué cosa tan terrible fue ese tema. Así de, no puede ser posible. Sí. Y claro que, pues, por supuesto, ahí en la Viñola, pues me vengo a encontrar a muchos de los que habíamos estado, por supuesto, en el Lencero. Claro. Y me vengo a encontrar a muchos otros más. Por ejemplo, Agustín Basilio iba un año antes que yo, iba un año antes que yo también, ¿cómo se llama? El exdirector de la Facultad de Derecho, el Changoleón, Cuevas, perdón, señor, doctor Cuevas, el doctor en Derecho, ya, ahí lo editas, ¿no? Ahí lo editas. No le quitamos nada. Pues nos encontramos los obesos, ahí nos encontramos, pues, la palomilla ya de secundaria y preparatoria, ¿no? Claro, oye, dices que la parte de la formación católica religiosa tiene mucho peso en tu familia, tanto como para que este personaje de la iglesia llamara a tus padres como dentro de las 5 familias. Sí, claro. A ver, esa combinación entre la formación de tu casa con tus padres, tu padre médico, la iglesia, tu madre, etcétera, ¿qué es lo que te va dejando que hoy hasta la fecha siga siendo parte de tu vida, Alejandro? Todo. De hecho, mira, la verdad es que en esa época y luego, si me voy muchos años después, porque además yo con la política no tuve nada que ver, yo me fui a estudiar a México, yo me fui prácticamente 11 años de la ciudad de Jalapa. O sea, ¿te fuiste a estudiar la prepa? No, yo estudio la prepa en la Viñola. Okay, la Viñola, lo que pasa es que yo quería ser médico. Claro. Yo siempre quise ser médico, yo desde los 8 años estaba metido en los quirófanos, me gustaba meter la mano al cuerpo humano y todo, pero mi papá decía, estudia lo que quieras menos medicina. Y yo, pues sí era de los chavos de esa época que obedecías, y pues no estudié medicina, y la verdad es que yo debía haber sido médico, siempre he dicho que yo debía haber sido médico, y hubiera sido ginecólogo además. Por una serie de cuestiones ahí de tantas mujeres en mi entorno, ¿no? Pero bueno, yo no estudio medicina y le digo a mi papá, oye, pues si no soy médico, pues soy veterinario. Y entonces me dice, papá, pues estudia veterinaria, pero médico no. Y oye, papá, ¿pero por qué no voy a estudiar médico? Y dice, no, hijo, es una carrera muy matada, son muchos años de estudio, y para que cobres tu primera consulta, no, estudia otra cosa, medicina no estudies. Y te impacta, bueno, a mí sí me impactaba, claro, que mi papá, que era médico, que para mí era un gran médico, que tenía muchísima clientela. Y el prestigio que daba. El prestigio que tenía, y mi papá me dijera que no fuera yo médico. Entonces, termino la prepa era de 2 años, yo soy de diciembre, soy del 67, y además entre un año antes a la escuela, pues yo resulta que entro a estudiar el propedéutico a los 17 años. Claro. Entonces, voy al prope, voy a biológico agropecuarias, allá frente a derecho, junto a administración, primer semestre súper bien,
y el segundo semestre huelga todo el semestre. Una Ay, huelga sí. brutal de esas de la UV de aquella época, bendito Dios que ya no hay eso. Ahora en día, de un semestre que perdieras completo. Y en ese semestre que no hacemos absolutamente nada, termino 1 o 2 semanas yéndome a la Ciudad de México con unos primos, y en esa ida a la Ciudad de México los acompaño a la Ibero, ellos estudiaban en la Ibero, mi papá ya me había platicado, oye, hay una carrera ahí nueva, que la ingeniería biomédica, que no sé qué, y pues para no hacerte el cuento largo, termino estudiando ingeniería biomédica. Digamos que algo cercano finalmente a medicina. Muy cercano. Yo quería una carrera que tuviera que ver con la medicina. Y además en la ingeniería biomédica, cuando a mí me toca estudiarlo, había 3 ramas. La ingeniería biomédica electrónica, todo lo que tiene que ver con monitoreos, con la toma de señales. El cuerpo humano, todo se mueve por microseñales. Entonces está la ingeniería biomédica en electrónica, está la ingeniería biomédica mecánica, que es todo lo que posturas, brazos artificiales, aleaciones para el cuerpo humano. Y la otra, que era la que yo quería, que es lo que yo hice, ingeniería biomédica clínica, que somos los ingenieros o las personas que somos el puente entre el avance tecnológico, el entrar y la llegada de las computadoras a todo el tema médico. Llega un momento en que el médico, pues resulta que el médico está para atender al paciente, para operarlo, pero él no tiene por qué ser un experto en presión negativa, ni tiene por qué ser un experto en las frecuencias, ni tiene por qué ser un experto de cómo se debe manejar un riñón artificial, o cómo se debe manejar un tomógrafo, un resonador, o un acelerador lineal, que es parte de lo que yo hago y que yo hoy vendo, ¿no? O sea, un área de alta especialidad lo que estabas estudiando. Sí, entonces pues me meto a ingeniería biomédica y por eso soy ingeniero biomédico y por eso me voy tantísimos años de Jalapa, ¿no? Inicialmente por la carrera. Ahora, tú me decías, ¿qué tanto tuvo que ver el tema de la iglesia en mi formación? Pues absolutamente todo, porque siendo un niño en Jalapa a los 7, 8 años, ahí en la calle de Hidalgo, un día pasa el padre Ernesto Sánchez de la iglesia del Beaterio, le dice a mi mamá, oye, préstame a Alejandro, y pues Alejandro se va y me vuelvo acólito. Claro. Ahí en el Beaterio, y de ahí me sigo, ¿no? Me sigo y llega un momento en que le hago de todo, desde trapear la parroquia, lavar los candiles, agua con vinagre para que el candil brillara bonito ahí en la parroquia, hasta pues, ser el responsable de las pláticas prebautismales, el responsable de la catequesis, responsable de acción juvenil, y me meto al consejo parroquial, y a los 14 años, por la invitación del padre Ernesto y de Guille y Abel Torres, los dueños de la entonces parroquia, ahí frente al Beaterio, pues termino en las comunidades neocatecumenales, inicio el camino neocatecumenal a los 14 años. Está bien chavito. Sí, luego conozco todo el tema del Padre Marins, comunidades eclesiales de base, me enrolo mucho, me encanta mucho toda esa parte, y por azares del destino, bueno, no azares del destino, esto lo vas a entender y aquellos sociólogos me van a entender ahora, mucho más. Yo con toda esa formación, con todo ese bagaje, llega un momento en que me toca con el párroco de aquí muy cerca de San José, a Agustín Basilio le tocó mucho vivir esto, lo que voy a platicar ahorita, se crea una escuela de catequistas, pero de forma profesional, y era un curso de 4 años, donde cada año tenías que ir al seminario a tomar los cursos y te metías durante 2 meses a puerta cerrada. Cuando eran las vacaciones de verano. Entonces, de 2 meses. Mientras que la mayoría de los jóvenes andaban pues, en la patinada o esto, Agustín y un servidor estábamos metidos de tiempo completo y nos graduamos como catequistas. Entonces nosotros llevamos una carrera tal cual. Claro, y tenemos nuestro título, nuestro papelito firmado por el padre Barradas, y además vivíamos y dormíamos en el seminario mayor, y las mujeres vivían y dormían en la casa de la iglesia. Entonces la formación que yo recibí junto con, por ejemplo, Agustín, es una formación sumamente sólida, sumamente fuerte en todo lo que tiene que ver en cuanto a formación de principios de la iglesia, catequesis, etc. Bueno, todo esto lleva a que, por supuesto, tengamos cada quien en su parroquia, cada quien en su delimitación, su participación con su párroco, con los grupos de la parroquia. Al final, ¿qué pasa? O en mi caso, que yo me voy a estudiar a México, yo sigo el camino neocatecumenal en una comunidad en la Ciudad de México, termino la carrera, suceden algunas cosas propias de juventud, que me iba yo a casar, la novia de toda tu vida jalapeña, muy inteligente ella,
no me ve futuro, fue muy inteligente y evidentemente terminó conmigo. Ahí muere contigo. Muere, entonces pues bueno, yo medio salí muy raspado del tema y no quería yo saber evidentemente nada de Jalapa, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento más largo, pues yo todavía me repliego, me alejo más del tema Jalapa en ese momento de vida, que tenía yo 21, 22 años, además yo terminé muy pronto la carrera. Yo era muy inquieto, entonces el 10... ¿Eras? Era, sí, ya no tanto, ya se me quitó. El 28 va a cumplir años, fíjate, mi empresa. El 29 de abril de 1988, y lo guardo con mucho orgullo, y lo tengo ahí en un lugar muy, muy especial, di de alta mi primera empresa. Y en diciembre de ese año, pues facturaba el primer $1,000,000 en mi vida, ¿no? O sea, la cifra mágica que todavía se conserva hasta la fecha como el gran objetivo, sí, claro, de $1,000,000, ¿no? Sí, lo facturaba al diciembre de ese año. ¿Por qué? Pues porque... ¿De qué empresa fue y cómo es que te decidiste por esa empresa? Bien fácil. Resulta que yo estaba terminando los últimos años de la carrera y una compañera mía que iba 1 o 2 años antes que yo, y que ella era la jefa de Ingeniería Biomédica del Hospital Infantil de México, me habla y me dice, no había celulares, no había nada de eso. Claro. Oye, Alejandro, de casa. Sí, oye, Alejandro, fíjate que vamos a reparar las incubadoras del temblor del 85. Okay. Y entonces, venles a echar un ojo, porque tú siempre has traído ese rollo de que tú vas a crear una empresa y que el mantenimiento de equipo médico, porque yo decía, oye, tanto estudiar y tantos años, porque a mí me costó mucho trabajo la carrera. Yo no era, o sea, yo admiro y respeto a la gente. Tuve compañeros y compañeras muy inteligentes y los respeto y los admiro. Yo sí le tenía que estudiar, yo sí le tenía... Machetero. No hubo de otra. O sea, yo lo que no le entendía me lo aprendía de memoria. No pasaba por inteligente, pasaba yo por machetero. Digo, la verdad. No, entonces, ¿era tu habilidad? Era mi habilidad. Entonces, para no hacer el cuento más largo, veo las incubadoras y dije, no, pues de estas casi 100 incubadoras deshechas, golpeadas, aplastadas, de todo, fui a ver refacciones. Y pues en una hoja en blanco, con tu máquina de escribir, pues yo hice mi cotización y se la dejé. A mí hasta se me olvidó. Y no sé, que como para no dejar para la amiga. No, porque además no había, a ver, nada de lo que tiene que ver hoy, no había ley de adquisición, eso no existía. Claro. En fin, yo llego un día a la casa donde yo vivía en la Ciudad de México, como pupilo. Así se le llama, chavos, a los que llegamos a vivir, a los pueblerinos, a los estudiambres, somos pupilos. Yo fui de pupilo. Bueno, llego ahí y me dice la señora de la casa, oye, Alejandro, te hablaron del Hospital Infantil de México, que te reportes. El otro día hablé por teléfono y ya me dicen, oiga, usted es fulano, sí, oiga, queremos decirle que su cotización es la mejor, nada más que no trae membrete, ¿qué empresa es? Por favor. No, bueno, pues me espanté y lo que le sigue. Claro. Me espanto, claro. Le hablo a la ingeniero que me había invitado y me dijo, sí, fíjate que pues, nomás estás como 40% más barato de las demás empresas. Claro, pues era yo solito. Yo ni era empresa y yo estaba cotizando contra General Electric, contra Philips, contra Shields, contra las transnacionales, ¿no? No tenías renta que pagar, no tenías empleados, seguro social, nada. Pero no tenía nada, pues no era nadie yo. Bueno, ¿qué sucede? Me dicen que tengo que darme de alta, que necesito hacer una empresa, y me vengo a Jalapa en el ADO, obviamente sin permiso y sin decirles a mis papás. Me bajo en el ADO, que estaba en Ávila Camacho, me voy caminando a la Secretaría de Hacienda, donde hoy todavía está la Secretaría de Hacienda en Jalapa, y llego y les digo, oigan, pues que tengo que darme de alta. Y ahí un agente de un módulo me dijo, vaya a la Cámara de Comercio, que estaba, o sigue estando en el pasaje Thanos. Juan Ríquez, ¿cuál es? Es el Thanos. Todavía estaba el Emir o allá arriba. Y fui y me compré un libro de diario y un libro de mayor. Compraba unos libros de contabilidad y esos los compré en el Iris, ahí a una cuadra de Hacienda. De ahí me fui a la Cámara de Comercio y me vendieron unos timbres. Entonces pegabas los timbres en la primera página, ibas a la Secretaría de Hacienda, te lo sellaban y me dieron mi papelito. ¿Cómo no lo traje? Fíjate, que es mi orgullo. Tengo mi papel y es 29 de abril de 1988. Me doy de alta Alejandro Cosío Hernández, con nombre comercial, Sermano, Servicio de Mantenimiento Hospitalario. O sea, tuviste que inventar todo en horas. Pero lo más padre fue el fin de semana, que el domingo me fui a la parte de atrás de Catedral, allá en la Ciudad de México,
ahí donde creo que una ministra fue a pedir unos papeles últimamente. Sí, claro. En la universidad que hay ahí atrás. La universidad que está atrás. La bajó rápido. Este muchacho es inteligente. Bueno, pues me fui ahí. Hay la antigua Facultad de Medicina, está la fuente, está la iglesita ahí, y están por los cientos de impresores, ¿no? Claro. Más en esa época todavía de los que les dictabas cartas, todavía había en esa época. Ahí me senté y dije, pues hay que hacer un logotipo. Como yo además fui scout, hice una flor de lis. Claro. Color azul. Y fue cuando inventé lo de Sermano, las iniciales, Servicio de Mantenimiento Hospitalario. Y entonces así quedó la empresa con el nombre comercial Sermano, pero realmente el causante era Alejandro Cosío Hernández. Luego eso me trajo problemas gravísimos con Hacienda, gravísimos, porque la empresa creció de una forma impresionante. Llegamos a tener sucursales en varios estados de la República, fue sumamente exitosa. Me asocio con Abel Escobar, jalapeño. Oye, también. pero, a ver, pausa. ¿Cómo resuelves el tema de las incubadoras? No, bueno, una bronca. Sí, porque digo, una cosa es verle, sí no, puede no, ser no, así, bueno, y otra cosa ya es afrontarse. Bueno, ya finalmente ya tengo registro, ya tengo todo. Me hicieron mi primer blog de 100 facturas. Y me hicieron mis 100 tarjetitas. Claro. Ahí ya calí armado, así que al lunes siguiente, que ha de haber sido 2-3 de abril, yo llegué ya con tarjeta de presentación, horribles por supuesto, llegué ya con hoja membretada, ya con el teléfono, no había celulares, recuérdenlo, el teléfono en la casa de la señora donde yo vivía, en fin. Y en ese momento dije, y ahora hay que reparar esto. Y me acordé que en la universidad me habían platicado que había un jalapeño, que era súper inteligente, pero que iba 2 años antes que yo. Okay. Y entonces me pongo a investigar y me entero que se llama, bueno, no sabía que se llamaba Abel Escobar Flores, que había sido compañero de preparatoria de mi hermana Marta en la Jalapa. Okay. Y pues lo busco en la universidad. Él ya era maestro, él ya había terminado, él ya era maestro en esa época. Y efectivamente Abel, un tipo brillante, muy muy inteligente. Le platico mi locura, le digo que necesito reparar incubadoras. Se me queda viendo así como, bueno, ¿y qué, no? ¿Cómo que necesitas? ¿Qué hiciste? ¿Qué rompiste? ¿No? Me acuerdo que me dijo, bueno, pues a ver, tráete el módulo y vamos a revisarlo. Las incubadoras donde pones a los bebés traen un módulo que es el que controla las temperaturas. Claro. Al otro día, en fin, el caso es que se lo llevé, lo vio y le pareció interesante el tema. Y al final del día, pues él y un servidor terminamos arreglamos las incubadoras, y después de que arreglamos las incubadoras, pues nos repartimos lo que cobramos. Pero hay algo bien interesante, nuestro primer cliente, eso me lo brinqué, tuvimos un primer cliente y es jalapeño, déjame decir. Okay. Bueno, no sé si es el doctor Figueiras, no sé si es jalapeño, su hija hoy es cardióloga, está aquí en Jalapa. Okay. El doctor Figueiras, si no me recuerdo, creo que él estudió en Lovaina, cardiólogo. Creo que él no es jalapeño, pero la hija ya es jalapeña y ya es cardióloga y ya está aquí en Jalapa hoy. Y no tengo el honor y el gusto de conocerla, déjame decirte, pero su papá, te lo llevas como tarea. Su papá fue mi primer cliente, porque en esas idas y venidas de México a Jalapa, en el ADO, con ese olor maravilloso del ADO de esas épocas, claro. que nunca olvidarás. Sormatizando. Sí. Y el Alex Lora, ¿no? Sí, claro. Bueno, el caso es que llego un fin de semana, mi papá me dice, oye, fíjate que el doctor Figueiras tiene un monitor cardíaco que dice que pues, está prácticamente para tirarlo a la basura, pero que le tiene cariño, que es el primer monitor que él compró en su vida. Que quiere hablar contigo. Fui a su consultorio, que estaba por Ávila Camacho, ahí por el Teatro del Estado. El doctor súper amable dijo, oye, que estudias ingeniería biomédica, y ya me entregó el monitor viejo, muy viejo, por supuesto. No era de bulbos, claro, ya era semiconductores, pero viejo el equipo. Y ese fue el primer aparato que arreglamos Abel y un servidor. Y a partir de ahí fue que empezó el tema de hagamos algo juntos. Pero muy chistoso, porque ya que lo reparamos y lo iba a dejar el monitor, mi papá me dice, oye, ¿y cuánto le vas a cobrar? Y le digo, no, pa, pues es tu amigo, ¿no? Me dice, no, cóbrale. Pues nunca le pregunté a mi papá si se había puesto de acuerdo con el doctor, fíjate. No lo sé, pero le digo, ¿le cobro? Sí, claro, cóbrale. El doctor te va a preguntar cuánto te debe. Dice, y hoy te voy a dar una lección. Sí, pa, dime, te voy a enseñar a cobrar. Dice, cuando el doctor te diga cuánto te debe, bajas los ojos al piso y le dices lo que quieras cobrarle. Porque si lo ves a los ojos no le vas a cobrar. ¡Ah! ¡Qué secretazo! Bueno,
Yo fui. Sobre todo por la confianza, la relación y todo, ¿no? Y además era el cardiólogo pues de mi abuelita, de mi abuelito, en fin, o sea. Y cuando tú naces en familia de médico, la verdad es que entre los, no sé ahora, pero los médicos nunca se cobran. Entre los médicos hay una ley no escrita, es una hermandad. Y en Jalapa antes más, vaya, eran muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, le cobro, no le cobro, no sé ni cuánto cobrar. Bueno, el caso es que ya llegué, le entrego el monitor, mi monitor, estaba feliz el doctor por su monitor, mandó a traer como niño que le reparan su primer juguete. Exacto, así, tal cual. Bueno, y a la hora que me dice, bueno, ¿y cuánto te debo, Alejandro? Pues yo seguí la receta que mi papá me dio. Y haz de cuenta que ahorita le hubiera cobrado yo 200 pesos. Yo salí con los 200. Seguramente cobré 50 pesos, 80, no mentiría si digo que. Claro. Y me fui inmediatamente a casa de Abel y dije, mira Abel, esto nos pagaron la mitad y la mitad. O sea, de asocio, sí, bien. Sí. Y así nació. Fíjate. Y así nació Servicio de Mantenimiento Hospitalario. ¿Y de allá para acá? Y de ahí, pues la verdad es que, salvo cuando fui el empleado del pueblo, que fui diputado, pues y sí fui gato alguna vez. Cuando fui delegado era gato del secretario de Economía, claro, y era gato del secretario de Gobernación cuando estaba yo en Migración. Pero te iba yo a decir, yo la verdad nunca he tenido empleado, jefe, porque en estricto sentido, pues la verdad es que cuando eres delegado es un superpuesto para que te volteen a ver entre 32 monos a nivel nacional. Sí, y además, pues cuando te nombra el presidente, que en mi caso, yo sí me precio de que a mí sí me nombraron los presidentes en turno y yo sí fui superdelegado, no las botargas que tienen ahora. No, sí. Yo sí. Sí ejerciste el cargo bien. Sí, y bien. Y me salía. Eso. Y se me daba. Oye, ahorita que hablas de eso, de tener jefes y ser parte del gobierno como superdelegado, a ver, ¿en qué momento decides, te conquistan o te ligas con la política? Ese es un tema brutal y fíjate que fue a media cuadra de aquí, de este estudio. Aquí, en Jalapeños Ilustres, aquí a media cuadra, donde estuvo la mueblería. Exacto. Yo renté ese lugar. Bueno, nosotros iniciamos en Alonso Huidó 26, porque era un local, una casa que tenía Abel, su familia. Crecimos muy rápido, la verdad. Crecimos, no había competencia. Fue una cosa maravillosa. O sea, apañaron el mercado nacional, literalmente. La verdad. Terminaron trabajando con nosotros todos mis compañeros de generación, el director de carrera terminó trabajando con nosotros, la mitad de los maestros de la escuela trabajaban con nosotros, en fin. O sea que si alguien de tu generación, tu maestro, director, te hubiera dicho, tú nunca vas a ser nadie. No, pues no. Ay, ya valió. Ahí sí no aplicó. No, mi mamá sí me lo dijo muchas veces, o sea, y mi mamá sí me trajo de bajada muchos años, ¿no? Es que eres un pilguanejo, no sabes nada. Claro, te da mucho orgullo como hijo el día que puedes llegar y decirles a tus papás, ahí está su pilguanejo, ¿no? Pero bueno, eso son etapas que van dando la vida, claro, y que gracias a esa educación tan dura, sí, muy dura, pues finalmente uno es el resultado de eso, ¿no? Tan dura y que además te hacía no perder el piso. No, bueno, no hay manera. Bueno, pues estando yo aquí, yo me quedo en México realmente y avanza la empresa. Abel se viene acá a Jalapa, abrimos la sucursal de Jalapa, y yo en México, en la sucursal de México. Pero yo me caso a los 24 años. Cuando van a ser mi primer hijo, decido que nunca viviera en la Ciudad de México. Nace en San Luis Potosí, porque la mamá de San Luis, y voló directo de San Luis a Jalapa para que ni tocara la Ciudad de México. Y recién nacido, de 50 días de nacido, mi hijo Alejandro, que hoy tiene 30, pues llega a vivir aquí a Jalapa. Llegamos a vivir a Hidalgo 49, a la misma zona, wow, a media cuadra del Parque Los Berros. Y llegó el momento en que ya la casa de Alonso Huidó, pues no cabíamos por volumen de trabajo y no cabíamos porque yo llegué y yo me traje lo que era realmente la parte que llevaba pues todo el país, ¿no? Ya no era la sucursal Jalapa, sino era llevar el movimiento y la operación de la empresa del todo el país desde Jalapa. Entonces, cuando había la fuerza del internet que hoy tenemos. No había internet, no había nada, y pues aquí alquilé lo que era esa mueblería y fuimos pues realmente la primera tienda grande de equipo médico y de mantenimiento de equipo médico, ¿no? En esas épocas. Todo esto debe haber sido más o menos en el 94, 95, por ahí así, ¿no? Aproximadamente. Y en ese momento en que es un Jalapa en el que a la 1:30 de la tarde bajábamos la cortina,
Yo vivía en Hidalgo 49, pues me iba caminando. Nos íbamos caminando mi socio y yo, Abel y yo, porque él siempre vivió en Repsamen 10. Entonces en los columpios de los berros, él jalaba para Repsamen y yo jalaba para como arriba. Pareja y se separaban. Ahí nos Cada quien para su destino. Terminábamos de comer cada quien en su casa y nos volvíamos a encontrar y ahí veníamos caminando a las 4 de la tarde a abrir claro. la cortina. Bueno, estando en ese momento, que me sobraba un mundo de tiempo en Jalapa, pues yo venía del ritmo de la Ciudad de México, todo. Es más, en el Britannia, en esa época me dieron la llave, porque yo llegaba, siempre me levantó muy temprano, y yo llegaba y no abrían el Britannia. Y a mí me encantó, me volví aficionado al vapor y al sauna, al grado que me dieron las llaves para que yo le abriera y saliera el vapor. Entonces era de los primeros en entrar al Britannia, o el primero que entraba al Britannia en esa época. Entonces, bueno, a mí nunca me gustó el golf, ni me ha gustado, digo que eso es para viejitos, ya cuando tenga más de 65 a ver si me gusta esa cosa. A mí no me gusta el dominó, no me gusta, a pesar de mi forma de ser y no que me llevo con mucha gente, pero no soy, ¿cómo explicar? No soy de grupos, no soy de el martes de los cuates o el miércoles de los de primaria y después de los de secundaria. Yo eso nunca se me ha dado, no se me ha dado, no lo vi en mi casa, yo no lo hice, entonces me sobraba mucho tiempo, la verdad. Bueno, en ese lapso de tiempo, un día, estando aquí a media cuadra de estos estudios, llega a verme Víctor Alejandro Vázquez, el Pipo, que además pues, le di catecismo, que con sus papás fuimos compañeros de la comunidad. Me llega a ver acompañado de Agustín Basilio, acompañado de Alfonso Vázquez, de Sixto Jasso, de Toño Ballesteros. Toda la flota de... Todo ese grupito. Ay, está Alejandro, sí, papá, ¿qué hubo? ¿Cómo está? A ver, siéntense. Y vienen a ver para que los apoyara yo para un camión. A mí se me hizo algo muy natural, porque cada año en mi familia, mis papás apoyaban para un camión para ir a lo de Cristo Rey, allá al Cerro del Cubilete, los chavos que van a la festividad y cierre de año litúrgico. Y de repente dije, oigan, pero espérenme, ¿no es Cristo Rey? No sé para qué es. No, es que fíjate que estamos en una cosa que se llama el PAN, y hay un gobernador, Pancho Barrio, y la reunión nacional de jóvenes es en Chihuahua. Y pues hay que pagar un camión a Chihuahua. Y la verdad, yo apoyé a pagar el camión, yo del PAN X, yo en la universidad, yo estudié en la UAM Iztapalapa, yo tenía el cabello tan largo como tú, yo leía La Jornada, yo llegué a fumar mis faritos, y yo, por toda mi formación en la iglesia, pues yo siempre tuve una tendencia evidentemente de izquierda, ¿no? Evidentemente. Y solidaria. Totalmente. Salvo una o dos veces que por ir a echarle un ojo a las de ingeniería en alimentos, que eran las únicas guapas en la universidad. Sí, pero todas las de biomédica estaban re feas. La verdad, que no lo vean mis compañeras. Sí, vayan, las áreas de ingeniería están muy inteligentes, pero muy feas. Bueno, en esa época, no ahora, hablo de aquella época. Bueno, para no hacer el cuento más largo, para mí el PAN... A ver, yo había votado por Cuauhtémoc Cárdenas, yo fui consejero estudiantil en la UAM, yo hago el primer congreso interuniversitario en la Ciudad de México, yo lo organizo, yo por primera vez junto a la Anáhuac, a la Ibero, a la UNAM, me vuelvo el que mueve todos los grupos de jóvenes estudiantes, tuve una vida de muchísima participación estudiantil, pero nunca partidista. En esa época, que además yo fui consejero estudiantil y llegué a ser el consejero de todos los estudiantes de las 3 unidades de la UAM, pues me invitaban a todo tipo de eventos, reuniones. Conocí la casa de Cuauhtémoc Cárdenas, 3 o 4 veces comí, no yo con él, sino los jóvenes. Además ya era el furor de la conocida ahora sociedad civil, después del 85, así el temblor, ya empezaba la efervescencia, la participación ciudadana, ¿no? Yo la verdad no voté por el Maquío. Yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas porque además pues yo estaba muy cercano a toda esa línea, evidentemente, claro. ¿No? Aunque mis papás sí toda la vida votaron por el PAN muchas veces fueron a ver a mi mamá, más que a mi papá, a mi mamá, a convencerla que fuera candidata del PAN, muchísimas, no recuerdo si 6, 7 u 8 veces. Que cada elección iban a ver a mi mamá para que fuera candidata. En fin, el caso es que regresan de su encuentro juvenil de Chihuahua y Agustín Basilio y Pipo me dan marcaje junto con Alfonso Vázquez a muerte. Quién sabe qué vieron y dijeron, no tiene nada que hacer, hasta que en una de esas acepté la invitación y me fui a la sopa
ahí en el callejón, diamante, y ahí claro. conocí a un personaje muy interesante, un tipo que hizo historia en Veracruz, don César. Claro, Leal Angulo. César Leal Angulo, ahí conozco a César Leal Angulo. Estaban preparando la campaña presidencial en donde era candidato el jefe Diego. Claro. En ese entonces, pues yo tenía una participación muy, muy fuerte con la Canaco, con la Coparmex, era miembro de la Coparmex. En ese entonces la Coparmex no era lo que es hoy, éramos 8 o 9 gatos en la Coparmex de Jalapa, pero éramos la Coparmex. No, claro, Entonces, membrete es membrete, ¿no? Me dicen, oye, viene nuestro candidato a la presidencia, ayúdanos, ahí ayúdanos es paga, ¿no? Paga la comida de los empresarios. Y ya, la verdad es que organicé una comida en el Casino Jalapeño, en donde creo que en esa ocasión juntamos, no sé si 40 o 50 empresarios, que fue muy fácil, porque en ese momento, pues háblale a tus cuates, ¿no? Claro. Háblale a Ricardo Moreira, háblale a Fernando, háblale a Toño Chedraui, háblale... Y fueron por eso, por ser tus cuates, ¿no? Pues claro, pues todos éramos compañeros, todos éramos amigos, todos nos llevábamos, Toño Ballesteros, todos, o sea, todos los que, Sixto Jasso, Ricardo Mancisidor, todos. Bueno, todos éramos 7 u 8, Sí, no sí, más claro. tampoco, ¿no? Además, empezábamos a reunirnos en La Vaquita, Claro, en la de Alfonso Vázquez. La lechería. No la de su papá en Clavijero. Ah, ok. No. Alfonso tenía la sucursal que estaba acá en Los Lagos. Ah, ok. Y en esa y agarraba la guitarra, el cigarrito, que además ese Alfonso siempre fue buenísimo para la trova y para el tema de la cantada. Bohemio Entonces, el asunto. Terminaba en bohemia el Sí, tema. claro. Y ahí hacíamos, deshacíamos, pensábamos y me voy involucrando en este tema. Y quien a mí me mueve fuertemente el tapete, pues sí es Diego, ¿no? Porque finalmente me toca conocerlo, me toca convivir con él, me toca a trasladarlo. En esa visita sucede algo por lo que él tiene que regresarse a la Ciudad de México. Yo tenía una camioneta, en ese momento yo le ofrezco y termino yo manejando y yéndome con él a la Ciudad de México a dejarlo. Y tengo 2 anécdotas muy buenas en ese viaje, pero una de las que nunca se me olvidó y me movió fue que cuando íbamos de salida, nada más él y yo, le digo, oye, tengo que pasar a la casa pues, por una chamarra. Pasa a mi casa, ve donde yo vivía y entonces me dice, tú eres un mal mexicano. Tu saco, cabrón. Y yo, Te voy a dar la perdón. aventón, cabrón, y me dices eso, ¿no? y le digo, oye, yo genero 40 empleos. Yo orgulloso, ¿no? Yo pago la quincena de 40 gentes. Yo tengo tantas sucursales, yo facturo tanto. Le dije, no es buen mexicano el que se para cuando tocan el himno nacional. Digo, a mí me parece que es un buen mexicano el que paga impuestos, el que genera empleo. Me dice, no. Dice, tú eres el típico mexicano que mientras que tú vivas bien de la puerta de tu casa para adentro, no te importa el compromiso social. Gancho al hígado y volado No, la bueno, cabeza, no, cabrón. bueno, me ardió, me dolió, me caló. Y sumado a eso, muy poco tiempo después venía una candidatura a la Diputación Federal. Me invitan a que yo fuera candidato. Yo les decía, oigan, pero pues yo ¿cómo voy a ser candidato? Nadie me conoce. A quien conocían era mi papá. Pues mi papá, el doctor Alejandro Cosío, pues era un personaje, Claro. por ser jalapeño, fue maestro de la Prepa Juárez. O sea, medio Jalapa fue su alumno, ¿no? No, como 3/4 partes. O sea, después de la química, Claro. el maestro más viejo de la Prepa Juárez se había vuelto mi papá, ¿no? Claro. Literal. Además, pues fundador de la Facultad de Enfermería, el médico de la Comisión Federal, director de la Clínica 18 del O IMSS. sea, en no había Banderilla. manera que la gente no lo conociera. O sea, la verdad es que yo la primera vez que fui candidato, la gente votó por mi papá, no votó por mí, porque pues además yo tenía 26 años y yo venía de 8 o 9 años de no vivir en Jalapa. Claro. O sea, ahí se juntó 2 cosas. Y otra, O sea, la marca Alejandro Cosío claro, fue la que era de mi hizo. papá, Claro. no yo. Y sucede otra cosa. Diego me pega ese golpe y luego me invita a cenar. Yo tuve una relación de amistad más allá que de arzobispo y oveja negra, de amistad con don Sergio Beso. Claro. A mí me unió un cariño y una amistad con don Sergio de muchos años, tanto que durante 4 años seguidos mi cumpleaños yo lo pasé escalando el Pico de Orizaba con él. Órale. O sea, mi cercanía llegó a tanto con él que, insisto, de los 12 a los 16 años
cada cumpleaños lo pasaba 27 de diciembre, el día de ascenso al Pico de Orizaba, con los seminaristas y con don Sergio. Don Sergio, el señor arzobispo, es uno de sus hobbies, que poca gente sabe, era escalar. Y escalar bien, ¿eh? O sea, se sabía el truco sí, de... Sí, claro, y de manejar el piolet, manejar Spice, todo. A mí quien me enseña y quien me lleva al Pico de Orizaba por primera vez es don Sergio Beso. Y de ahí repito 4 años consecutivos con él, y siempre lo hicimos el día de mi cumpleaños. Era mi regalo de cumpleaños, irme a escalar con él. Imagínate que me manda a llamar, voy a cenar con él. En ese entonces la casa arzobispal, no sé ahora, estaba en Juárez y Clavijero, junto a lo que luego fue la Comisión Estatal Electoral, y cenando con él me dice: oye, Alejandro, te quiero pedir algo. Yo, sí, señor, dígame. Imagínate, tu arzobispo, ¿no? Dice: quiero que seas candidato. Y la verdad, yo fui candidato del PAN por invitación de Agustín Basilio y ese grupo, y porque el señor obispo me dijo que un cristiano tenía que ser candidato. O sea, seguramente la gente del PAN le dijeron al arzobispo: no sé. Solamente si usted se lo pide va a aceptar a Alejandro. Y yo fui candidato del PAN por esas 2 circunstancias que se unieron. De ahí que además para nadie debería ser secreto, y además al contrario un orgullo, cuando finalmente yo soy diputado, fuimos 9 diputados, el día que tomamos protesta, alguna vez lo comenté en algún medio, los 9 diputados, nos celebró misa don Sergio Beso en privado a los 9, nos dio la bendición a los 9, una bendición especial, y de ahí salimos los 9 a tomar protesta como diputados. Por eso mucha gente, y menos corruptos, nefastos y matones como Miguel Ángel Yunes, entonces secretario de gobierno, pudo y nunca pudo controlarnos, porque creían que éramos políticos tradicionales. Nunca pudieron entender y nunca pudieron descifrar que al menos en esa época, ese grupo prácticamente el 90%, el 80% veníamos de un proceso de formación y de un proceso que emanábamos de nuestras parroquias, todos y cada uno, desde Gloria Olivares, las Olivares con una vida eclesiástica, las Olivares, o sea, Gloria y compañía. Sí, claro, todas. Además su mamá y su papá, unos evangelizadores brutales de toda la zona. O sea, estaban blindados desde la fe, válgase la expresión. Claro. Y la forma de actuar de ese grupo legislativo estaba en función de que para nosotros, antes que diputados, éramos católicos. Y por eso, como grupo legislativo, literal, actuábamos. Imagínense que una vez al mes nos retirábamos a Jalcomulco 3 días para que no hubiera celular, para no tener distractores, y en esos 3 días eran retiros de oración y de análisis legislativo. Ahí está el resultado de ese grupo legislativo. Claro. Y además no podían quedar mal con su jerarquía católica, en el sentido desde la fe, ¿no? Con toda claridad. Claro. Y además, pues si de ahí veníamos, y además si siempre nos dijeron a los panistas que éramos besacuras y no es un secreto, además, pues era cierto. Bueno, y en mi caso, pues más claro que ni eso, ¿no? Entonces, en mi campaña, pues ¿quién hizo la campaña conmigo? Pues obviamente el catecumenado, los decanatos, las parroquias, las monjitas de la Casa Azul, todo mundo. Entonces olvídate si te conocían o no te conocían, o sea, la base eclesial ahí estaba, ¿no? Claro. Entonces, eso éramos, y pues por eso doy en la política. O sea, por eso llego a la política, y por eso mucha gente que no era, más bien, los que políticos tradicionales, los corruptos tradicionales, pues se enfrentaron y tuvieron severos problemas con nosotros porque nunca pudieron entender y nunca pudieron descifrar. O sea, eran un enigma ustedes para la clase política. Claro, en ese momento, porque prácticamente, salvo Sergio Vaca, que era Sergio Vaca y Roberto Bueno, unos tipazos, que además eran los únicos de mayoría, Veracruz, Boca del Río, los otros
prácticamente 7, pues veníamos de ser acólitos y de ser los otros 7 monaguillos y ser maestros del coro, pero no nada más del coro, no nada más del catecismo, ser coordinadores en la iglesia. O sea, estar metido y comprometidos. Pero al 100%, y todos emanados de escuelas católicas, todos con formación católica, y evidentemente nuestro actuar y nuestra forma de actuar, y evidentemente un posicionamiento de nosotros 9, pues ¿qué podían esperar ante el aborto? ¿Qué podían esperar? Claro, hubo cosas muy interesantes. Yo soy el primer diputado y somos el primer grupo que abrimos la legislatura para los grupos lésbico-gay y hacemos el primer encuentro de lésbico-gay en el Congreso. ¿Por qué? Pues porque nosotros desde nuestra visión, ok, ojo, ellos como seres humanos y como personas merecen nuestro respeto, abramos y representamos a todos. O sea, ¿cómo? ¿Los panistas son los primeros que...? Pues sí, claro. El hecho de que yo no sea no implica que no te respete y que no tengas derecho a ser la voz. Y por eso fuimos la voz y por eso marcamos diferencias impresionantes en algunos temas. Oye, ¿no? Y es que esa parte es muy interesante lo que estás planteando, Alejandro, porque cómo conciliar la parte liberal, ¿no? Este panismo, este empresariado, esta visión de libre mercado, bla, bla, con esta otra visión conservadora desde la religión, desde la formación católica, etcétera, para llegar a un punto, como estás diciendo, el caso de la gente de la diversidad sexual, que digan, abramos el espacio, ¿no? Y fue algo, digo, yo solo puedo hablar de mi experiencia. Claro, ¿no? Yo no puedo hablar de otra cosa más que mi experiencia. A esto súmale que por azares internas del partido nos toca como dirigente del partido Bernardo Telles, un santo hombre, lo digo respetuosamente, quien no tenga su credo yo respeto y ojo, cada quien que haga y que cree y que piense. Yo hoy tengo 2 hijos que no van a nada que tenga que ver con la iglesia, ¿no? Y lo respeto y los amo como al que vaya cada 8 días. Cuando eres papá comprendes todavía muchas otras cosas más, ¿no? Y todavía la vida y vas madurando. ¿A qué voy? Además hoy el PAN, o lo que hoy es el PAN, porque además yo tengo más de 10 años que no milito en ese partido, no es nada de lo que cuando yo ahí estuve. Más cuando yo ahí estuve ni partido político era, para acabar pronto, ¿no? Éramos un grupo de ciudadanos más corrientes que comunes y que la ciudadanía estuvo tan harta que hizo que ganara Fox. Claro. A ver, los panistas no ganamos por nosotros, ni Fox. Fue la ciudadanía harta y cansada, y el día que Fox gana, yo estaba en el INE, ahí en Avenida Las Palmas, que estaba allí, y a mí, bueno, ese es un tema, ¿me permites platicar? Sí, claro. Es un tema que todavía me acuerdo, y mira, no voy a llorar, pero yo como me acuerdo que eran las 2 de la tarde del día de la elección de Fox, cuando suena el teléfono. Yo muchos años de mi vida fui el representante del PAN, y es algo de lo que más orgullo yo siempre tuve, porque no hay un puesto de mayor confianza que un candidato, que un miembro de un partido pueda tener que ser el representante del partido, porque híjole, ahí te juegas todo, y tú lo sabes, y ahí sí. Y las batallas jurídicas, y con código en mano, todo. Ver, te vuelves un experto, ahí te vuelves, bueno, yo terminé yendo a dar clases invitado a facultades de Derecho, porque además no había derecho electoral en esa época. El derecho electoral lo hicimos al caminar, esa es la verdad. ¿El mote del búfalo te viene de ahí o de dónde? No, fíjate, lo de búfalo, el que me bautizó como el búfalo fue Sergio Vaca, porque decía, puta búfalo, es que eres necio, dices que la agarras, y cuando hicimos todo, ya dijeron que sí, ya no nos de todo, no, que éramos más, Vaca. Y la verdad es que me bautizó Sergio Vaca y se me quedó como el búfalo, y fue Sergio Vaca porque en el Congreso, pero fue una cosa increíble, imagínense 27 diputados del PRI, gente preparada. Oye, Flavino Ríos, mis respetos, un tipo preparado, un caballero, una gente formada, para esto notario, y eran 29, nosotros éramos 9 gatos, pero ¿saben qué? El Congreso de Veracruz en esa época, con 9 panistas, la verdad, todo se hacía de la mano con el PAN. Hicimos una constitución, creamos el órgano de fiscalización, o sea, hicimos un parteaguas, cambiamos el poder judicial. A ver, Alejandro, se dice muy fácil lo que estás narrando, lo que estás compartiendo. No, fue una cosa. Pero a ver, fue
el resultado de muchas luchas históricas desde la sociedad civil y fue la semilla de el nuevo rostro institucional y jurídico de México, sí, que hasta 2018 gozamos. Hasta que lo echó a perder la 4T. Sí. A ver, el primer órgano de fiscalización de México es el de Veracruz. Y quiero decirte, déjame decirte, a ver, yo a don Miguel Alemán le pegué como piñata. ¡Puta! Bueno. Además era re fácil. Era fácil, ¿no? A pesar de sus 5 fantásticos. Sí, claro. Porque no gobernó nunca con sus secretarios. Tenía sus 5 fantásticos, exacto, entre ellos López Delfín, Lorenzo, Margain, Irigoyen, y me falta uno. Maya, el sobrino. A ver, con ellos gobernaba, los secretarios. Y a ver. Y Montano. No, Montano no. Esos eran los 5 inteligentes que gobernaba. Mira, sí, pero el guarro era les Montano. Voy a decir por qué lo sé. Y nadie me lo puede decir. Es más, el otro día le decía, lo debías escribir. Miren, yo los lunes, cuando era diputado y coordinaba el grupo legislativo del PAN, llegaba a casa de Miguel Alemán, gobernador, en su oficina. Como me acuerdo un día que estaba pasando un libro muy bonito, y dice, diputado, qué complicado, acaban de pasar las inundaciones, no, o sea, es el reporte, no sé. Me dice, va a ser cumpleaños de Cristian, no sé qué regalarle, y el catálogo de Cartier. No, de verdad. Ese era su dilema. Pues sí, un hombre enamoradísimo de su mujer, a ver, en serio, mis respetos. Bueno, ya hizo el catálogo y lo que decía, a ver, diputado, ¿qué me trae? Entonces yo llegaba y decía, a ver, señor gobernador, mire, yo quiero decirle que tenemos que hacer esto en Veracruz, no es posible que esto. Por ejemplo, llegaba yo y le decía, gobernador, son unos ratas los alcaldes. Y todos, ¿Usted qué propone, diputado? Pues vamos metiendo a la cárcel a unos. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Mire, vamos a auditarlos y agarremos a los 10 más ratas. Pero sí, los 10 más ratas, no importa qué partido, siempre eran 6 del PRI, 2 del PRD y 1 del PAN. En esa proporción tocaba. Sí, claro. Y fue lo que empezamos a hacer. En el Poder Judicial, yo llegaba y le decía, oiga, gobernador, no manche, vea las ternas. Él no tenía ni idea. A ver, dígame, diputado. A ver, me está proponiendo a este. No manches, o sea, a ver, o sea, este es un vago, este no sé qué, este es drogadicto. Oiga, usted tiene priistas buenos. Usted tiene priistas decentes, usted tiene priistas. Y la verdad, yo, un servidor junto con los del PAN, pues metíamos más de la mitad de los magistrados y los tomábamos del mismo PRI, porque de verdad que en el PRI si algo había era gente preparada y capacitada y sabían que eran propuestos. Es más, voy a decir algo que ya hoy se puede decir a todas luces y quien se atreva a decir que es mentira, pues pregúntelo al primer titular del órgano de fiscalización. A ver, cuando se va a nombrar el primer título, imagínense, creamos y volvemos el foco de México, el primer órgano de fiscalización, la primera ley de transparencia. Bueno, y había que nombrarlo. ¿Se imaginan cuántas presiones había? Bueno, el cabresto. ¿Cuántas tarjetitas? El cabresto de López Delfín, que era el Pepe Grillo de Alemán, que además acabo de desayunar después de más de 20 años de no vernos, desayunamos en Veracruz, y nos hemos reído y nos acordamos de 1000 cosas de esa época. Bueno, Roberto, que era ahí el que manipulaba y quería mover todo, traía a su candidato, que era un abogado, un contador de Córdoba, que creo que luego lo hicieron finalmente el tercero o cuarto encargado del Orfis. Bueno, en ese momento veo las ternas y la verdad es que yo no sabía qué hacer. Y me acuerdo que le dije a mi papá, oye, pa, tú tienes una amiga contadora, por cierto, sigue viviendo, de la edad de mi papá. Mi mamá tiene 86 años, la contadora Mayolina, que había trabajado en los despachos más importantes a nivel internacional de México. Dije, pa, quiero hablar con Mayolina para que me recomiende a alguien de prestigio, alguien que hagamos diferencia. Él le habla a su amiga, a la contadora Mayolina, yo hablo con ella, y ella me recomienda, ¿sabes qué? Dice, yo conocí al interventor de Mexicana de Aviación. Es un personaje, es un hombre serio, fue delegado del Seguro Social en Veracruz, es veracruzano, dice, quién sabe siquiera, porque tiene unos puestazos en la Ciudad de México. Y pues ahí te va, Abel Cuevas y un servidor, le hablamos por teléfono y le decimos, contador,
hablamos fulano y perengano, queremos decirle que queremos proponerlo para que sea el primer titular del órgano de fiscalización. El contador, yo creo que creyó que era broma. Nos dijo, oigan, ustedes son los del PAN y sí saben quién soy yo, sí. Oigan, pero pues son 9 gatos, sí, pero quiero decirle que yo hablo con el gobernador y lo voy a proponer. Pues, por supuesto que no acepto. De plano. Primera Porque respuesta. eso no hay manera. Pero si fuera, vaya, si el gobernador se lo pidiera, no, si el licenciado Alemán a mí me habla y me dice, vaya, por supuesto, ¿no? El otro día yo llego a ver al gobernador. Señor gobernador, le traigo una propuesta para el primer titular. Aquí está. Oiga, es un personaje. ¿Cómo lo convencemos, diputado? Le digo, pues márquele, porque a mí me dijo que no. Y me dice, no. Le propongo algo, diputado. Voy a hablar a la Fundación Alemán y voy a decirles que la Fundación Alemán lo cite en la Ciudad de México a él, y usted va y se ve con él en la Fundación Alemán. Con eso va a ser suficiente para que él sepa entiende el mensaje. Porque es propuesta del PAN y va a ser el primer titular del órgano de fiscalización. Y así fue. Así conocí al contador. A los 8 días llegó a Veracruz. Nos vimos a cenar porque además se quedó a dormir en el Posada Coatepec, en uno de los mejores restaurantes de la región. Les recomiendo Posada Coatepec. Y para no ser el cuento más largo y a la gente y no cansarlos, esa noche cenamos Abel Cuevas y un servidor con el contador. Y le dijimos, contador, pues mañana usted va a ser electo por el PRI, por el PAN y por el PRD, y va a ser usted el primer titular del órgano de fiscalización de Veracruz y del país. O sea, muchachos, es que todavía no me habla el gobernador. Digo, ¿y no le va a hablar? Porque usted es un organismo autónomo. No, comprendo, pero es que entiéndanle. No, y además usted va a depender del Congreso, no va a depender del gobernador. Y fíjate que nunca le habló Miguel Alemán. Pero eran parte de los valores entendidos, Bueno, pero cuidar las formas. Así hacíamos los acuerdos. Y es que eso es política, Alejandro. Ahora, nunca pedí una placa de taxi, nunca pedí una notaría para mí o para un familiar, nunca pedí una plaza, nunca pedí un 40+8 para una prima, para un hermano, para un amigo. Nunca. Creo que esa es la gran diferencia, Tomás. Porque lo que siempre nos movió era la razón y el motivo por el que llegamos a ser diputados, y porque todos los 9 sabíamos que al terminar nuestra diputación nos regresábamos a nuestras casas y a lo que siempre habíamos hecho. Después, bueno, van cambiando las cosas, hacia el final 3 de los 9 se vuelven diputados federales y empiezan a tomar cada quien caminos diferentes, ¿no? Pero así fue, y esa fue la historia. Así fue la historia. Nada más rápidamente, para cerrar el capítulo de tu participación en la vida pública, cuando fuiste empleado del gobierno federal, mi estimado Alejandro, ¿cómo estuvo? Bien difícil, bien complicado, porque ahora sí que yo nada más había sido patrón, o sea, el dueño de mi empresa y diputado. No sabía hacer otra cosa. Y de repente, gana Fox, yo dejo de ser diputado local, gana Fox, me voy al equipo de transición. En esa parte del equipo de transición, me toca compartir en el piso y el hotel con Juan Bueno, con el doctor Derbez. Fox estaba 2 habitaciones, Martita dormía en la habitación de enfrente, estábamos todos en el Fiesta Americana Reforma, ahí estábamos el equipo de transición, se da todo el proceso, todos los preparativos, se toma la protesta de Fox, y cuando a mí me dicen, oye Alejandro, vamos a ver dónde vas a quedar, le dije, no, ¿saben qué? Yo ya me voy a mi pueblo, yo ya no quiero nada de la política. Ya hubo transición a la democracia, ya. De verdad, yo nunca creí que le íbamos a ganar al PRI. A ver, hoy mis grandes amigos están en el PRI, y lo digo respetuosamente, bueno, pero yo sí odiaba al PRI, la verdad. No, pues yo odiaba al PRI. Es que era una marca. Para mí la culpa de todas las desgracias de este país era el PRI. Y es más, yo toda mi vida le fui a la América, y cuando entendí que la América era de Televisa, odié a la América. Así de bruto. O sea, yo dije, PRI es igual a Televisa, Televisa es igual a América, no le vuelvo a ir a la América. Desde ahí ya no le voy a ningún partido, a ningún equipo de fútbol, de plano. Bueno, aunque mis hijos dicen que soy americanista de closet. Eso, pero bueno, para no ir el cuento más largo, gana el PAN, ya el gobierno federal, y yo me vengo.
me regreso acá a Jalapa. O sea, tú así como misión cumplida, ya como ciudadano, ya. Y yo me vengo el 4 o 5 de diciembre, me vengo a Jalapa, regreso a mi empresa, a ver ahora sí qué tornillo había que apretar. Y el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, estaba yo en lo que es Plaza Ánimas, haciendo una cola para una pizza. Había los primeros celulares de ladrillo. Sí. Los ladricel, ¿no? Y había bien poquitos. Suena el mío, además era, oye, pues no, mi celular, ¿no? Había 7 celulares. Pues sacas, ¿no? La antenota. Claro, no eran ya ladrillo, pero de antenita. Contesto, Alejandro Cosío, como siempre contesto, y me dice... le habla la secretaria de Santiago Krill, secretario de Gobernación, lo pongo al teléfono, a 28 le colgué ya, mi cola me vuelven a llamar, le vuelvo a colgar. A la tercera llamada ya no colgué, porque dije, no, entonces, ¿por qué sí? La insistencia, ¿no? Y entonces ya me dice, oiga, es que quiero hablar con usted, secretario de Gobernación. Y era Santiago Krill. Me lo pasan, hablo con él, y me dice, oye, fíjate que tuvimos una comida, y el presidente preguntó por ti, que dónde estabas. Y pues le dijimos que te fuiste para tu pueblo. Entonces no hay manera de que puedas venir mañana porque tengo un mensaje. Y al otro día, 29 de diciembre, me fui a mi ADO, a México, conocí la Secretaría de Gobernación, y ahí tuve mi reunión con Santiago Krill, y en ese lugar me enteré que el que había empujado no era Fox, el que llevó a la mesa y dijo, oigan, falta alguien del equipo, era Juan Bueno. Okay. Y Juan Bueno fue el que dijo, oigan, no es posible que Alejandro no esté aquí. Juan en ese momento era nombrado el primer subsecretario PYME en la historia de México. Se creó la subsecretaría para Juan Bueno. Y yo les dije que yo no me quería ir a México, que no, que yo quería estar en mi pueblo. Y entonces Santiago me dice, bueno, pues entonces, ¿por qué no te hacemos delegado de migración? Le dije, ¿y eso qué es? Padrísimo, mira, en Veracruz vas a recibir el barco escuela, los embajadores. Ah, pues está padre. Y yo me vine, delegado de migración, tontamente, porque no sabía de lo que se trataba, evidentemente, y con el gravísimo error de que me firmó el nombramiento Santiago Krill, sacro error, porque no podía firmar nombramientos el secretario de Gobernación, ¡oh! Los firma el oficial mayor, no había ni oficial mayor todavía. Entonces, cuando a mí me nombran, la primera vez tuvieron que ser 2 nombramientos. No estabas nombrado. En realidad no estaba nombrado, porque mi primer nombramiento me lo firmó Santiago Krill. Novatadas el equipo, además, ¿no? Para que vean lo que significó mi nombramiento. Cuando me nombran y me toman protesta en Lerdo y 5 de mayo en Veracruz, asisten a mi nombramiento 7 u 8 diputados federales, asisten 9 diputados locales, asisten 2 senadores, porque era el primer delegado en la historia de México. A ver, no era asunto menor. Era el logro, era el claro. Era el primer panista. O sea, casi llegar y poner la bandera. Bueno, ¿no? Me toman protesta y yo me aviento un discurso de diputado en donde lo poco que me allegué de información les prometí a la tropa, a todos mis agentes de migratorios, que les iba yo a cambiar el uniforme, que iba a haber uniformes cada 3 meses, que íbamos a mejorar el salario. Yo creía que era diputado. Nadie me explicó que yo era el gato del gato del gato. Muy delegado, pero el gato. Bueno, y termino, y mi primera acción es, dije, esta es la delegación de migración, porque esta es la foto de Miguel Alemán. Quito las fotos de Miguel Alemán y las aviento a la basura. No había votado la última foto de Miguel Alemán cuando suena y sí había teléfono rojo. Sí existe el teléfono rojo. Sí, es de veras. Y suena el teléfono rojo y todos nos espantamos. Lo contesto y, tocayo, felicidades. Mi primera llamada al teléfono rojo y que me felicitan, Alejandro Montano. Oye, tocayo, no sabes, para el licenciado Alemán y para el equipo, saber que tú y que el señor presidente te designó, qué honor para Veracruz, bla, 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 bla. Oye, tocayo, pero no te hablo nada más para felicitarte. Dice, me dicen que ofendiste al licenciado Alemán, si es un caballero. ¿Yo? ¿Por qué? Sí, que votaste sus fotos. Te quiero pedir que en este momento vas, sacas las fotos y las pones en su lugar. Y le digo, pues te quiero decir que yo soy delegado del gobierno federal y deja de estar chingando, y que le cuelgo el teléfono. ¿Y qué creen que hizo Alejandro Montano entonces? A las 8 de la noche yo estaba cenando
en el Carlos San Charles de Veracruz, con los 9 o 10 que me acompañaron a la toma, más mi equipo por la transición y lo que Víctor Borges, yo lo invité que fuera, fíjate la señal, Víctor Borges de izquierda, sí, yo claro. mi subdelegado, porque era la señal, claro. PAN PRD, o sea, ya me captaste también. Sí, sí, claro. Que me criticó mucho el PAN de por qué llevaba yo a Víctor Borges, pero yo tenía que dar un mensaje. Bueno, yo no tenía que dar nada, más que yo no había entendido que yo era gato. Esa es la verdad. Todavía yo me sentía casi ahí. En la efervescencia de la revuelta ciudadana. Imagínate que suena, bueno, la primera vez que suena en ese momento, imagínate, Suburban, guarura, choferes, 50,000 pesos de vales de gasolina. ¿Qué pasó aquí, no? ¿Qué haces con 4 choferes, 3 Suburban? Para ti, ¿no? Y todo el mundo esperando la primera orden para atenderla, ¿no? Te dan walkie-talkies, toda la Suburban con radios, y el primer walkie-talkie de delegado 231, una cosa así, ¿no? O Alfa 1, no me acuerdo ni quién era yo. Pues, repórtate, ¿no? Pues aquí, señor, incidente, ¿qué? Urgente se presente. Puta, pues no terminé ni la cena, vámonos en estampida. Y llego y me encuentro en la oficina de Lerdo y 5 de Mayo de Migración como 120 indocumentados y como 14 patrullas de policía. ¿Qué hubo qué? Pues que la policía estatal nos vino a dejar, todos nos los resguardaban allá a la salida para Jalapa, y pues que dice el gobierno del estado que ya no hay acuerdo ni convenio con este gobierno. En ese momento, ¿qué hago? ¿Dónde los pongo? ¿Y saben qué hice? De verdad, o sea, lo que les voy a decir ahorita es, yo me dormía arriba del Sambors, a media cuadra de la delegación, y ahí está el Hotel Calinda. ¿Calinda se llama? No me acuerdo. Está arriba del Sambors, ahí contra esquina del Palacio Municipal. Calinda, el hotel todavía sigue siendo el mismo hotel. Pues le digo a mis oficiales, a ver, pues espónsense cada quien con uno. Llego al hotel y no me acuerdo si pedí 40 habitaciones, como mi tarjeta de crédito, y 40 habitaciones. Puta, pues de a 2 en cada habitación. O sea, tú como empresario resolver. Bueno, pues había que resolver. Ya mañana veo. Bueno, al otro día, y además Víctor Borges, un cerebro, un abogado, al otro día creo que no eran ni las 10 de la mañana, y Víctor Borges, siempre respetuoso, siempre cuidándome además, me dice, ya no me acuerdo si me decía Alejandro o delegado, me dice, tengo la solución. A ver, me dice, fíjate que efectivamente hay un acuerdo y un convenio que firmó el gobierno del estado con la federación, y por eso todos los migrantes nos los guardan en los separos de la policía intermunicipal. Nada más que, ¿qué crees? Que las instalaciones de la policía intermunicipal son de gobernación, no es del estado. Te cae, órale, PGR, ¿cómo le marco al de la PGR? ¿Qué hubo? Oye, soy el nuevo delegado fulano de tal. Sí, señor, sabemos que estamos a sus horas. Te quiero aquí ahorita, a ver al general, y cito al general, al de la Marina y al de la PGR. Señores, soy el nuevo, sí. Bueno, quiero denunciar en este momento al gobierno del estado de Veracruz, ahora vamos a desalojarlos. Y regreso yo con el ejército, con la Marina, a las 11 de la noche, puta, y a desalojar a la policía. ¿Cuál es forma política? A pistola, a metralleta, A metralleta llegamos, desalojo a la policía intermunicipal, tomo posesión de las instalaciones y saco a los migrantes del hotel. Órale, van para los separos. ¡Wow! ¿Teléfono rojo? ¿Qué pasó? No, el teléfono rojo lo mandé a cortar, digo, nada, porque me estén jodiendo estos. No, y además déjame decirte, brutal. La verdad, yo no sabía ni en lo que me metía. Claro. La segunda noche, cerca de la 1 de la mañana que acabó todo el operativo y todo, me fui a la Hasta Bandera y me puse a llorar. Lloré, les miento si fueron 5 minutos o 20. Lloré y lloré. Yo no sabía qué hacer. ¿En qué me vine a meter? ¿En qué me metí? Y a partir de ahí, pues hicimos algo que a la vuelta de 8 meses viene el Washington Post, hace un reportaje de quiénes son los nuevos funcionarios de este gobierno, se publica en la primera plana del Washington Post, y como resultado de eso me nombran coordinador a nivel nacional de todo el programa de contención de migrantes,
hago el primer programa de contención de migrantes, firmo los acuerdos con los países centroamericanos, me voy a Washington a presentar el tema, saco los acuerdos también con la Conferencia del Episcopado Mexicano, me meto con los escalabrinianos, me lleno de reuniones con el padre Solalinde, conozco muy bien al padre Solalinde y me conoce, saco los convenios con todo mundo y organizamos la primera regreso de migrantes hasta sus casas de una forma segura. Todo pagado por el gobierno de Estados Unidos. La verdad, nosotros somos el patrio trasero de los gringos. Esto no se podía decir. A mí sí me consta, yo sí tengo los pelos de la burra en la mano. Todo nos lo pagaba Estados Unidos. Me dieron más de 200 elementos gringos, pero mexicanos, que los uniformamos de migración, y fue como hicimos el tapón, porque era muy fácil. La parte más angosta y la parte más fácil y para gastar menos es si haces bien las cosas en el Istmo de Tehuantepec, resuelves el problema del país. Entonces hicimos un bloqueo, entonces yo coordiné los 4 estados, y al coordinar los 4 estados, que era Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, tenía yo la coordinación de las policías estatales, el ejército, la marina, aéreo, bajaba yo aviones, yo era el que controlaba todo, fui el zar de las fronteras. Evidentemente estos nombramientos de alta seguridad, obviamente permiso de portación de armas, obviamente 2, 3 balaceras me dieron, me balacearon en Tijuana 12, 13 balazos a la Suburban, en Tapachula 50 balazos, y fue una época... ¿Y eso ibas a ser un delegado de ornato, recibir navío y nada más? Fue una época muy, muy intensa, me vuelvo coordinador de delegaciones en migración, y por una enfermedad del entonces comisionado nacional de migración, me quedo como comisionado una pequeña temporada. Y estando en todo eso, yo creo el programa Paisano junto con Juan Hernández, creamos las casas del migrante, empezamos a hacer una cosa padrísima, todo el voto del extranjero, armamos un tema ahí muy padre, me empiezo a salir en el Reforma, en el Excelsior, en el Universal, pum, 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 y oh sorpresa, me manda a llamar el subsecretario de Gobernación, el que se mató en el helicóptero, el guanajuatense, un tipazo, me dice: oye Alejandro, hay un problema, uno de tipo político y uno de seguridad. El grave es el político. ¿Cómo? Dice: bueno, empezamos por lo de seguridad. Y me da una tarjeta, como la que tienes ahí. Y decía: Hervé Hurtado era el jefe de inteligencia naval, pero era el jefe de inteligencia del país. Y en la tarjeta decía, dirigido al secretario de Gobernación, que había $50,000 para que me mataran, que no había ya manera de cuidarme. En ese entonces yo ya no podía volar en aviones comerciales. Llegaba yo a un hotel y tomaban todo el piso para que yo durmiera. Era un problema mi seguridad en ese entonces. Por eso a mí que un idiota salido del ejército saque una pistola, pues a mí no me... Claro, no te amedrenta. No, la verdad que no. He andado en otras cosas. O sea, yo sí he hablado 3 o 4 veces. Lo dices por el video que publicaste recientemente. Yo sí hablé 3 o 4 veces con narcotraficantes. A ver, sí. Y los jefes en Sinaloa. Sí, a mí sí me tocó esas cosas. Me consta. Por los cargos que yo tuve en materia de seguridad nacional en la parte migratoria, y hoy lo puedo decir, porque además ya pasó muchos años, y por eso me volví un experto en esos temas, ¿no? Y porque se me dio la confianza desde el gobierno federal, en primer lugar porque la tenía directa del presidente y luego de Santiago Krill. O sea, tenías que hacer lo que tenías que hacer para mantener el tema migratorio tranquilo. Y yo sí sé, y sé cómo se hace, conozco perfectamente, sí hay una lista negra, claro, de nacionalidades, eso nunca se puede decir, sí hay lugares donde se guardan a los que no se pueden nombrar, siempre que viene un presidente de un país hay favores migratorios, cosas muy fuertes, muy, muy complicadas, cosas que me obligaban, me salía lo mocho, cosas en donde evidentemente violan los derechos humanos. Claro. No hay una sola ley migratoria de ningún lado del mundo, ni la del Vaticano, que esté en favor del migrante. El que te diga es puro... Perdón, y yo ahí sí, discúlpenme, sí soy un experto. Sí, claro. Hasta para el Vaticano. Y yo siempre se los decía a los obispos, cuando yo estaba en Lago de Guadalupe, y que iba yo a hablar con los obispos y explicarles el tema y lo que estábamos haciendo de contención. Decía: a ver, si yo mañana llego al Vaticano y me quiero meter, no me puedo meter. Primero porque hay paredes y segundo porque hay una guardia. Bueno, pues lo mismo es mi país. Así de sencillito. Nada más ordenémosla. Y sí, tratémoslo con dignidad. El tema es que a la hora que te dice la Interpol o a la hora que te habla
de Washington y te dicen, señor, hay un acuerdo, y te habla el secretario de Relaciones Exteriores, hoy hay un intercambio y vas a recibir a tal personaje y si hay que guardarlo en tal calabozo, porque hay calabozos para guardar esa gente, y además te vas en el avión y en el aeropuerto de Cancún te vas a la torre y se borra la bitácora. Sí existe. Yo lo hice. A mí me tocó. Esa es la verdad de migración. Porque además son asuntos de Estado. Claro. Alejandro, y digo, y no está mal. No hay que ser además, inocentes. Y además no está mal. Así es. Claro, tiene una parte bonita, grupos beta, tiene una parte. Y la gran mayoría, yo diría, el 99% es gente buena. El 99% es gente que no quiere hacerle daño a nadie y que hay que ayudarlo, sí. Y que está buscando mejorar sus condiciones de vida y pero todo. Sí tiene que haber un control y una regulación migratoria. Claro. Y a esto se les hizo engrudo el tema, pero bueno, para no hacerte el cuento más largo, ya no sé ni por qué me enredé en toda esta explicación y por qué terminé en esos lugares. Ya me acordé. La tarjetita. Me dice que ese era el problema de seguridad, pero el político. Y lo que les voy a decir también es cierto. Le dio envidia a Santiago Krill que por qué salía yo tanto en los medios de comunicación. Y la verdad, para quien me conoce, para mis paisanos y para alguien como tú, sabes que yo, la verdad, nunca he tenido problemas con los medios. Yo tengo una facilidad con los medios, me encanta la cámara, me encantan las luces, en el buen sentido de la palabra. Claro. Yo nunca he tenido necesidad de faltarle a nadie, menos a un compañero o una compañera de medios. Y eso siempre me ha abierto las puertas, gracias a Dios, desde política, desde cualquier periódico como puede ser el Dictamen, el Sur, la Imagen, el Noti, como pues, el Excelsior, el Universal o cualquier periódico de ese estilo. Mi relación y todo. Y bueno, siempre he tenido la facilidad o la particularidad de que hablo, comento, digo y pues me lo publicaban, ¿no? Sin necesidad de darles dinero absolutamente a nadie. A nadie. O a lo mejor lo mío vendía y eso hacía que el otro tuviera que pagar para que publicaran más grande de lo que yo había dicho. No sé, pero yo siempre tuve esa facilidad. Y tomando en consideración que el secretario de gobierno en ese entonces era Santiago Krill y además él tenía aspiración a ser presidente. Claro. Y ese fue su gran error. Como cualquier secretario de gobernación, sin importar partido político, en el momento en que tiene aspiración a ser presidente de México, ya valió él y el país. Porque entonces desatiendes tu razón de ser, que es la gobernabilidad del país, que no es un asunto menor, y menos México. Claro. Bueno, por ese motivo y esa razón salgo de migración. Más, la versión oficial es que me fui por el tema de seguridad. La versión real es que me salgo peleado con Santiago Krill por un tema de egos. Híjole. Y salgo de ahí, y cuando salgo de ahí, la verdad es que Juan Bueno era subsecretario PYME, el doctor Derbez, que es una dama, que es un super jefe, me dice, ¿qué haces ahí cazando migrantes? Y el doctor Derbez me invita a irme de jefe de asesores, pero Juan dice, no, se viene conmigo. La verdad es que la oficina de Juan era más bonita. Los paisanos, la verdad, amigo, paisano, mi amigo, yo quiero y estimo como amigo a Juan Bueno, y fue mi jefe. Y fui jefe de asesores de Juan Bueno durante el último año y medio, antes de que él se fuera director de Pemex Refinación. Teníamos una oficina, el penthouse de Frente Nacional Financiera, claro, que es el edificio de vidrio de Secretaría de Economía, que es una belleza. Y la verdad es que la oficina alterna del secretario era la mía. Entonces yo le decía al subsecretario, Juan Bueno, pues te fregaste, mi oficina está más bonita. Entonces, cuando quieras te la presto. Sí, claro. Entonces la mitad del penthouse era su oficina y la otra mitad del penthouse era la mía. Entonces compartíamos la secretaria. Oye, mi estimado Alejandro, el tiempo se nos va de volar. Sí, eres un excelente conversador y eso es parte importante para una charla como esta. Pero de todo este relato, de toda esta narrativa tan intensa, desde lo familiar, lo religioso, lo escolar, lo académico, el enfrentarte al reto de una profesión bastante intensa en lo tecnológico, lo médico, la parte de la política, siendo diputado local, irte a la federación, etcétera. ¿Qué te va dejando hoy como final, como conclusión, como síntesis para que nos comentes con los amigos que nos estén acompañando, Alejandro, y además que sirva como mensaje final para esas nuevas generaciones, los jóvenes, las chavas, claro, y los que estamos no de salida tal cual, pero sí ya madurones, claro, ¿no? Sobre todo considerando los retos del México de hoy. Que son más que antes, definitivamente. Mira, alguna época
me empezaron a invitar a dar pláticas y charlas a las universidades, sobre todo cuando estaba yo en la Secretaría de Economía, por los temas que manejaba y que es precioso todo el tema económico. Y yo siempre les decía, oigan, regálenme 30 minutos de su tiempo por una simple razón, porque pocas veces van a tener frente a ustedes a un empresario, político, que ha sabido mezclar y que supo mezclar. Y en este caso, hoy a mis 55 años, podría decir que yo estuve dentro de la cercanía de dos presidentes de este país. De uno en particular, creo haber estado de los 10 hombres más cercanos de uno de los presidentes. Y poder decir, me voy. Por la razón que haya sido. Dije, me voy y nunca regresar. Soy un hombre plenamente feliz, satisfecho. Creo que lo mío siempre ha sido ser empresario. Creo que yo nunca debí haber dejado de ser empresario. No me arrepiento, me gustó, me apasionó. Fue increíble ser diputado. Me encantó estar en migración. Fue lo más padre poder ayudar a cientos de empresas, poder traer más de 5,000 millones, todo el tema del microcrédito, la parte del empoderamiento de la mujer. Eso es un tema que me apasiona. Haber traído el microcrédito a México. Yo traje a Mohamed Yunus a México. Yo traje el microcrédito junto con Fox y creamos el programa, yo creo que el programa más exitoso de empoderamiento de mujeres. Y mira, y dejo una cosa, y sé que a muchos no les va a gustar con lo que yo voy a cerrar. Yo soy parte y soy culpable de los gobiernos panistas, con lo que esto signifique, ¿eh? Porque yo sí aventé la piedra y no escondo la mano. En el gobierno de Fox estuve todo el gobierno. En el gobierno de Calderón yo renuncié porque no estuve de acuerdo con lo que hacía como presidente y sobre todo no estuve de acuerdo que manipulara al PAN para que pusiera a un corrupto como candidato en Veracruz, y por eso me fui y decidí nunca regresar. Pero algo bien importante, yo creo y sostengo que uno de los mejores presidentes de este país se llama Vicente Fox. Qué lástima que él y Marta Sagún y sobre todo los medios de comunicación se centraron en estupideces, que el gobierno haya terminado mediatizado como una revista de corazón, cuando hay cosas que fueron históricas. El haber hecho el servicio profesional de carrera, haber puesto la base de toda la cimentación económica de México, de verdad, créanmelo, hay cosas que hoy ustedes jóvenes ven y dicen, oye, qué maravilloso que el gobierno de Nuevo León trajo a Tesla. No, perdónenme, chavos, el trabajo de que hoy México sea el segundo exportador de carros del mundo es porque en la época de Fox, un grupo de profesionales, un grupo de gente que sí somos profesionales, decidimos que había que hacer los clústeres de automóviles y sentamos las bases para que hoy México sea el segundo exportador del mundo. Si hoy se pueden hacer turbinas de aviones en Querétaro, no es porque Peña Nieto, no, fue el gobierno de Fox que sentó las bases y porque se hizo estudios profesionales. Y si Guanajuato es un clúster maravilloso del diseño y de la moda, es porque hubo un trabajo profesional. Lástima que mucha gente no lo entendió. Lástima que en el caso del gobierno de Fox terminó más siendo un tema de revista de corazón y si le dio beso, no le dio beso y que si el Vaticano, son estupideces. Así que yo les diría, hay que estudiar, el futuro es lo más importante, pero si no conocemos nuestro pasado no podemos entender lo que hoy somos. Tomás, gracias. Un placer. El placer es mío, espero no haberlos aburrido. No, para nada. Amigas y amigos, esta fue la narrativa, la historia de vida de Alejandro Cosío. Soy Tomás González Corro. Saludos.